Bienvenidos a una emisión más de Semanario N22. Los saluda Irma Gallo con muchísimo gusto. Hoy les tenemos preparado un programa muy especial, así que no se despeguen de sus pantallas. Desde Guanajuato, Huemantzin Rodríguez nos llevará a conocer lo mejor de los espectáculos de esta edición del Festival Internacional Cervantino. Además, la poesía en lenguas indígenas está ocupando un lugar cada vez mayor, que por cierto es el que le correspondía en el panorama general de la literatura mexicana. Hoy vamos a conocer más sobre este tema. También les tendremos un resumen de quiénes fueron los ganadores del Premio Nobel de este año 2016. Fíjense que Alberto Aranda viajó a Zacatecas y conoció la colección de máscaras del Museo Rafael Coronel, que inició con 5,000 piezas y ahora ya tiene cerca de 11,000. Vamos a conocerlas. Un recorrido por la colección de máscaras del Museo Rafael Coronel es como recorrer México en muy poco tiempo, porque aquí vemos las 4 grandes raíces de lo que somos los mexicanos. En primer lugar, el arte prehispánico, es nuestra primera raíz. Luego, con la llegada de los españoles, llega el arte judio-cristiano, que es otra amalgama de culturas. Luego, nuestra tercera raíz, que es el arte africano. Y por último, el arte oriental, que llega a través de todo el comercio que hubo en la Nueva España con el Oriente. El antiguo convento de San Francisco, el más antiguo de Zacatecas, fue fundado a finales del siglo XVI. De ahí partieron las misiones evangelizadoras hacia el norte del país y Estados Unidos. Este edificio fue restaurado y su periodo de construcción abarca los siglos XVI, XVII y XVIII. Una de las colecciones que resguarda es la de máscaras. Cuando se funda el museo, era una colección de 5,000. Ahora actualmente hay alrededor de casi las 11,000 máscaras. En 1990, Rafael Coronel entregó su colección de máscaras. Ahora este acervo es el más importante en su tipo en todo el mundo. Son máscaras mexicanas. Sí. Lo que sí, tienen un común denominador, que todas fueron usadas para lo que fueron hechas, o sea que fueron bailadas. El recorrido es desde el punto de vista estético, o sea, tanto el maestro Rafael Coronel como el museógrafo, el maestro Alfonso Soto Soria, el criterio fue ver la máscara desde el punto de vista estético, independientemente de sus otros valores. Pues no cabe duda que, como dice el director del Museo Rafael Coronel, recorrerlo es como recorrer México. Y ahora vámonos a otros temas. Cervantes 400, Viviendo el Cervantino y Cervantino para Todos, entre otros, son los hashtags que más se mencionaron esta semana. Vámonos a nuestra sección Tendencias Web. Después de una larga espera, al fin llega la Fiesta del Espíritu, es decir, el Festival Internacional Cervantino, que este año pone el acento en los 400 años del deceso de Miguel de Cervantes Saavedra. Así que, a propósito, veamos los entuertos que nos tiene la vida digital esta semana. Cervantes 400 es el hashtag oficial del evento. Sin embargo, hay otras etiquetas que buscan hacer más horizontal la fiesta, como son Viviendo el Cervantino y Cervantino para Todos. Si tecleas ambas opciones, estarás enterado de los pormenores estés donde estés. Mientras tanto, los molinos también llegaron a Instagram. Es decir, las imágenes y los videos que no se ven en la prensa se encuentran ahí, así como los rostros que a la distancia serán emotivos recuerdos. A propósito de emotividad, nostalgia y emoción, es tiempo de sacar las lenguas. ¿De qué hablamos? De la noticia que conmocionó a Twitter, el anuncio del nuevo disco de los Rolling Stones. La algarabía fue tal que la red social se sumó con la creación de un emoji con el logo de la banda. En otros temas, las redes también recordaron a Francisco Gabilondo Soler Cricri porque nació un 6 de octubre pero de 1907.
Para cerrar este viaje vamos a Francia, donde se inauguró la muestra Arte Mexicano 1900-1950, Diego Rivera, Frida Kahlo, José Clemente Orozco y otras vanguardias, en el Grand Palais de París, con el objetivo de que se conozcan los diferentes estilos pictóricos mexicanos del siglo pasado. Las redes se mostraron entusiastas al respecto. Bueno, sin duda entre los momentos más esperados del año se encuentra cuando los miembros del Comité Nobel deciden quiénes serán los ganadores de los premios más prestigiosos del mundo. Vamos a ver esta nota que nos preparó Julio López en las breves internacionales con este tema. El biólogo japonés Yoshinori Ohsumi fue reconocido con el Premio Nobel de Medicina 2016. El también profesor del Instituto de Tecnología de Tokio centró su trabajo en la autofagia, la capacidad de las células para degradar sus propios desechos. Cuando esta función falla, las personas son más propensas a contraer enfermedades como mal de Parkinson, diabetes o cáncer. El Premio Nobel de Física fue otorgado a los científicos ingleses David Towles, Duncan Haldane y Michael Kosterlitz por sus investigaciones con la llamada materia exótica, que no es otra cosa que el estudio a profundidad de lo que ocurre más allá de los estados sólido, líquido y gaseoso. Aseguran que sus descubrimientos son parte del camino para la fabricación de supercomputadoras cuánticas. Por crear nanomáquinas 1000 veces más pequeñas que un cabello humano, los científicos Jean-Pierre Savage, Fraser Stoddart y Werner Feringa fueron galardonados con el Premio Nobel de Química 2016. Aseguran que su tecnología podría tener múltiples usos, como inyectar estos robots moleculares al torrente sanguíneo para buscar y eliminar algún tipo de cáncer. Por los esfuerzos para acabar con 50 años de guerra en su país, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ganó el Premio Nobel de la Paz 2016. El conflicto armado ha cobrado la vida de al menos 220,000 personas. Luego de 4 décadas de negociaciones, Santos logró un histórico acuerdo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. El pacto tendría que ser refrendado por el pueblo, pero en una votación muy cerrada lo rechazó. Llegó el momento de hacer una pausa, pero no se vayan porque enseguida hablaremos de poesía en lenguas indígenas. Ya volvemos. ¿Quieren compartir con nosotros alguna opinión o sugerencia acerca de nuestros contenidos? Pues no se les olvide que para eso están las redes sociales que están apareciendo ahora en pantalla. Bueno, y ahora vámonos a otros temas. Los invitamos a conocer al poeta Hubert Martínez, quien además de haber ganado el premio Sensontle de 2016, dedicó este poema a Mauricio, uno de los estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa en el año 2014. Para recordar a Mauricio Ortega Valerio, mi padre desapareció el 26 de septiembre. Neshaño a o biirini ruga. Atsiya rishugiri nuñaika nuy ikunye. Injawalo nanish pipiri garanwa. Naniriga lo gasmiangyalo. Kamishuge nangwara. Namaro oga korigera. Saja yai jushwahiro. Na cruce mastriguño o sinudia ora. Na hubba mashkama na kwa. Shugeri nambra aminanga mishuya. Jaminagaja iñusia lora. Además de estudiar a fondo los movimientos guerrilleros en México, Carlos Montemayor impulsó la difusión de la poesía en lenguas originarias. Mi compañera Perla Velázquez conversó con los poetas Juan Hernández y Hubert Martínez, además de con José del Val, director del Programa Universitario de Diversidad Cultural e Interculturalidad de la UNAM, que ha continuado con el legado del autor de Las Mujeres del Alba. En 2004, el poeta y ensayista Carlos Montemayor vio el resultado del trabajo que había desarrollado en décadas, la primera edición del Festival de Poesía Las Lenguas de América. La idea era poner al mismo nivel las lenguas europeas que se hablan en América, junto con los idiomas originarios de diversas comunidades del continente, no solo de México. 12 años después, el Programa Universitario de Diversidad Cultural e Interculturalidad PUIC llevará a cabo la 7ª edición el próximo 13 de octubre en la Sala Nezahualcóyotl. Lo que hicimos fue escoger a un poeta en inglés, un poeta en francés, un poeta en portugués, un poeta en español y 8 o 9 poetas en lenguas originarias de América, que intercalan su poesía evidentemente. Chicaba A.
Nanu ini yutu manchasaso. Nuti titi kubasi. Chikaba atun yata, ñanicana yata. Chandakasi yua. Nunda a si iyoakani. Ramikindia, linaña si. Hay un resurgimiento de la poesía en lenguas indígenas que es importante, es la masa crítica que se requiere para que el sistema educativo nacional entre en razón de que si somos un país pluricultural, tiene que haber una educación pluricultural. La zona de la montaña es el único lugar en el mundo donde se habla la lengua mepa, aunque la lengua tiene registrado una variante en Nicaragua, que se estipula más o menos que la migración fue hace unos 900, 800 años. La literatura, las fronteras las han hecho desde afuera, ¿no? O los especialistas o gente que se dedica en el tema, a lo mejor, que les gusta hacer muchas fronteras, ¿no? Yo creo que la poesía no debe de existir fronteras, tampoco debe de llamarse originaria o mestiza o de cualquier tipo, sino más bien yo siento que es un lenguaje en el cual cualquier persona que tiene una lengua de cualquier cultura, cualquier parte del mundo, se puede expresar y puede nombrar el mundo, su sentir o todo lo que le pueda suceder, o sus esperanzas, su dolor, a través de esa lengua, ¿no? Yo toco las temáticas que he visto, que he vivido, y yo siento que lo que he visto y lo que he vivido ha sido muy violento, ¿no? Entonces siento que por ahí va más o menos mi temática. Para mí la lengua en sí es una poesía. Empecé como siempre, ¿no? La lengua que todos, con la que nos comunicamos, el español, en esa lengua empecé a escribir y escribí precisamente Eternidad de las Hojas. Después empecé a escribir en la lengua náhuatl y bueno, ya llevo algunas obras publicadas precisamente en esa lengua. Afortunadamente yo crecí en un ambiente puro de la naturaleza, había un agua cristalina donde me bañaba ahí en el pueblo de Colatlán y para mí eso era poesía. Veo un problema muy difícil, ¿no? En que las editoriales publican pues un número reducido de obras y estas se quedan solamente como regalo para los amigos, para las amistades. Yo pensaría que la poesía náhuatl pudiera estar en todas las bibliotecas de las escuelas de allí, de la Huasteca. Sin embargo, son muchísimas escuelas, muchas, y muchos niños, ¿no?, hablantes de la lengua náhuatl. Y pues esta literatura para mí muy pocas veces llega a los pueblos. Bien dice Hubert Martínez, en la poesía no deben existir fronteras. Y ahora vámonos a ver la siguiente nota que preparó Salvador Álvarez sobre el boom de la literatura maya y cómo Sol Quemó ganó el premio Netzahualcóyotl del 2014 con la primera novela escrita en esta lengua. Yo decía, si en el pasado había literatura, tenemos ejemplos como el Popol Vuh, los Chilambalam, ¿por qué no tener literatura actual? ¿No? Hoy día lo tenemos a los escritores que cada vez están produciendo más. Hay efectivamente un boom de la literatura maya y cuando definitivamente surge en el escenario en el año 2008 de manera formal la Escuela de Creación Literaria en su vertiente de lengua maya, en el Centro Estatal de Bellas Artes, que depende de la Secretaría de Educación del Estado de Yucatán, es donde como que muchos dijeron, bueno, esto era una gran oportunidad que estábamos esperando. Hay un boom, hay un despertar, porque también hay que resaltarlo, los escritores no son todos los que están desfilando por las aulas de la Escuela de Creación Literaria.
hay por lo menos un centenar de gentes que están escribiendo sin participar de la Escuela de Creación Literaria. En las letras, ¿no? En los últimos años se ha ganado 3 premios de literatura nacionales, ¿no? El premio Nezahualcóyotl, que eso representa mucho, ¿no? Como dirían algunos, dignifica la lengua, ¿no? Escribir en lengua maya, la primera novela, Estella Pusicalcolel, que es Estella, un corazón de mujer, y llevarme la sorpresa, porque yo no sabía que era la primera novela. Yo solo la escribía de puro gusto y de placer. No he tenido contratiempos para publicar. Yo creo que depende de la calidad de la obra que las personas se interesen en la publicación. Yo quiero que la literatura que estoy generando sea de una lectura universal, sea una literatura que compita con los otros escritores y que así como hay escritores que lo hacen en inglés, en árabe o qué sé yo, que también el maya sea un idioma que compita con ellos. Y por eso estoy haciendo este género y estoy buscando que sean temáticas también, si no de renombre, que sean de calidad y que puedan llegar allá. Y que la literatura que hoy día estoy haciendo y que está teniendo unos alcances magníficos al transformarse libros de texto para la Universidad de Austin, de San Francisco, de San Diego, de Mercedes en California, que están en Cataluña ahora y que me pidieron antier para Italia y en Chile. Yo creo que solamente es una muestra más de la calidad de la literatura que les estoy entregando y que me obliga entonces a que esa dinámica no solamente se adapte a lo que viene siendo México, sino también a las otras culturas, con respeto, con dignidad y con un verdadero apego a la personalidad y sobre todo a la cultura que estás representando. Creo que eso es lo que me está dando la puerta grande para la literatura, para poder publicar. Es el momento de hacer una pausa, pero no se vayan porque Huemanzin Rodríguez ya está listo con todo el contenido de lo mejor que sucedió en el Festival Internacional Cervantino esta semana. Volvemos. Amigos de Semanario N22, recuerden que si ustedes tienen amigos o familiares allá en Estados Unidos, díganles que nos pueden ver a las 5:30 hora del Pacífico o a las 8:30 hora del Este, porque allá también estamos. Y ahora vámonos hasta Guanajuato. Ahí está Huemanzin Rodríguez, que ya nos tiene lo mejor de la semana en este Festival Internacional Cervantino. ¿Qué tal, Huemanzin? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Irma? Amigos de Semanario N22, los saludamos con mucho gusto desde la ciudad de Guanajuato, en donde estamos debido a las actividades del Festival Internacional Cervantino, que llega a su 44ª edición, en una transmisión inusitada en la historia de Canal 22, en donde tenemos diversas actividades que invitamos a todos ustedes que las sigan a través de los diferentes programas y señales de Canal 22. Hoy queremos compartirles a ustedes algunos de los momentos que sentimos son los más relevantes de esta que es la primera semana del Festival Internacional Cervantino. ¿Qué les parece si nos vamos con algo de teatro? En esta edición del festival, España es el país invitado de honor, y esto se debe a que conmemoramos 400 años de la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra, autor del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Pero Cervantes no solamente hizo el Quijote, hizo muchas obras más. De hecho, el Festival Cervantino nace porque aquí se representaban hace más de 50 años los entremeses cervantinos. Así que arranquemos con algo de teatro. La Compañía Nacional de Teatro presenta aquí su versión de Numancia, una de las obras de Saavedra. Para conmemorar al Cervantes dramaturgo, el FIC 2016 presenta Numancia a través de la Compañía Nacional de Teatro y bajo la dirección de Juan Carrillo. Es una obra que ha irrumpido con enorme poder en diversos momentos de la historia humana y de diversas generaciones, siempre en momentos claves, en donde se hace necesario recordar la fuerza moral de la resistencia colectiva ante la opresión, ante el cerco, ante la amenaza de la libertad o ante el avasallamiento de la dignidad humana.
La Numancia es el último texto renacentista, podríamos decir, y el primero de los barrocos. En la tragedia de Numancia, Cervantes ve el origen de la dignidad nacional. Las casas y los templos más preciados. Sí, es un reto. Como espectadores y actores entramos en la expresión de ese verso sobrio, como es el verso de Cervantes en la Numancia. ¿Cómo se actúa en verso? Sin que el verso nos lleve a una fría declamación totalmente hueca y formal. Que te daré la muerte por comida. Seguimos haciendo teatro rodeados de barbarie. El drama de la Numancia justamente tiene que ver con esta guerra entre civilidad y barbarie. Hace más de 50 años, estamos hablando de poquito más de mediados del siglo XX, un profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM se le ocurrió generar en esta ciudad que no es como hoy la conocemos, un proyecto teatral social, es decir, que la gente que vive en estos lugares se convirtieran en actores en este que es un escenario natural. Es decir, la ciudad de Guanajuato nos remitía inmediatamente a ciertos instantes y ciertas obras del teatro clásico como los entremeses cervantinos. Esas obras se llegaron a representar tanto y con gran éxito hace más de 50 años que poco a poco sembraron la semilla de lo que hoy se convirtió el Festival Internacional Cervantino. Imagínense si hoy, con el hijo de Enrique Ruelas, fundador de la Compañía Universitaria de Teatro de Guanajuato, caminamos las calles de esta ciudad tratando de recuperar en el camino los pasos del maestro que ayudó a crear el Festival Internacional Cervantino. Bueno, se los compartimos a continuación. Le cuento, yo nací justamente el mismo año que nacieron los entremeses. La primera función de entremeses fue el 20 de febrero de 1953 y yo nací en diciembre de ese mismo año. Porque fue un movimiento social en torno al teatro y el teatro en torno a la población. Es decir, fue una fusión fascinante en donde no había clases sociales, en donde no había diferencias ocupacionales. Había temporadas difíciles de la universidad en las que no le podían pagar viáticos. Y él tenía que pagarse de su sueldo, pues se tenía que pagar sus viajes a Guanajuato, hotel y autobús. Entonces, y venía cada semana. Entonces, para alguien con el sueldo de profesor, pues no era fácil, ¿no? Entonces eran temporadas en las que nos tocaba como familia pues apretarnos el cinturón. Él era un hombre humilde, modesto, sencillo, bromista, juguetón, creativo como él solo, pero nunca proyectaba la imagen de una figura, ¿no? Como la que yo descubrí una vez que murió, cuando en el Excelsior del día 7 aparece a 8 columnas de la sección cultural la nota sobre su fallecimiento, cuando aparece en La Jornada también, y en fin, podría yo citar todos los periódicos de la época, noticieros. Ahí fue cuando descubrí la dimensión de mi padre como hombre de teatro y la proyección cultural que había tenido en este país. Aquí mismo fue el estreno de Los Entremeses, el 20 de febrero de 1953 en la noche. La casa de la utilería era esta casa azul, que era la casa de don Jonás y doña Nievitas, que eran una pareja de viejitos que no habían tenido hijos. Y entonces le prestaron a mi padre la casa para que sirviera como vestidor de los actores.
el mensaje que me ha quedado siempre, y ahora que lo veo hacia atrás, ha sido de esta creación de un grupo de guanajuatenses, que sí tuvieron un líder, pero finalmente fue el grupo de guanajuatenses que crearon toda una tradición social que se ha preservado de una u otra manera y que da origen a todo este movimiento cultural que sigue vivo y que ojalá siga vivo por muchos años, porque finalmente es lo que nos debe producir sociedades sanas, no nada más saludables, sanas. Le cuento porque las cosas a veces no son casuales. Yo no soy hombre de teatro, no soy hombre de letras, soy médico, pues esa es mi misión en esta parte familiar ahora, de preservar ese legado social y cultural y humano, profundamente humano, de la experiencia de mi padre. Irma, amigos de Semanario N22, hasta aquí nuestro reporte desde la ciudad de Guanajuato, pero estén muy pendientes porque este festival va a acabar hasta el próximo 23 de octubre, así que todavía nos faltan muchas cosas más que ver aquí en Semanario N22 desde Guanajuato en la 44ª edición del Festival Internacional Cervantino. Volvemos a la Ciudad de México y nos vemos pronto, dentro de una semana, desde Guanajuato. Muchas gracias, Huemantzin, y como bien dijiste, todavía te falta mucho trabajo por allá. Nosotros por lo pronto ya nos despedimos aquí en la Ciudad de México, pero no nos vamos sin regalarles, como siempre, nuestra postal. En esta ocasión, Francisco Bram Jiménez recorrió las calles de Guanajuato y de ahí nos trajo este trabajo. Nos vemos muy pronto.